Hola, mi nombre es John Jairo, bienvenido, bienvenida a Casa Solar y a su línea de trabajo llamada igualmente Casa Solar. Vamos a continuar con nuestro curso de Conócete a ti mismo y para ello en esta oportunidad vamos a revisar un tema muy importante que se conoce como el miedo. Espero que a través de este video puedas conocer en qué consisten los miedos, por qué es importante controlarlos y de qué manera lo podemos hacer. En determinadas ocasiones, los instintos han sido un buen guía. En la época primitiva, cuando el hombre estaba todavía muy cerca al reino animal, el instinto era un excelente guía. Con el paso del tiempo, el cerebro del ser humano se fue desarrollando y con ello logró llegar a un estado superior. En ese momento, adquirió otros guías nuevos, la razón y la inteligencia, y ahora se debe dejar llevar a través de esos nuevos guías. Lo que era válido en el pasado ya no es válido en el presente. Dentro de los instintos hay uno que tenemos que cuidar, que tenemos que controlar y que es el que vamos a trabajar en este video y es el miedo. Es normal, es natural y está permitido para los animales tener miedo, pero esto no sucede de igual manera para los seres humanos. A los seres humanos ya no se les tiene permitido tener miedo. En el pasado, en las escuelas espirituales, se buscaba enseñarle a los discípulos todos los métodos para que lograra vencer el miedo. Se les sometía a pruebas terroríficas con el único fin que lograra triunfar sobre esos miedos heredados de su naturaleza animal. La herramienta más poderosa que se ha encontrado hasta el momento para poder vencer nuestros miedos es el amor. Cuando tenemos amor ya no tenemos miedo. La otra herramienta es el saber, pero el saber no es una herramienta tan eficaz como el amor. Y esto se debe a que el amor es un instinto al igual que el miedo, y es más fácil dominar un instinto con otro instinto que a través de algo que está fuera de ese terreno, como es el saber o la inteligencia o la razón. Entonces el saber en algunos momentos nos puede ayudar para vencer los miedos, pero puede que no llegue a ser tan seguro y tan duradero como el amor. Conmuevan el corazón de una persona y va a ser capaz de echarse al fuego por ustedes. Una mujer se puede encontrar con un desconocido que se encuentra en peligro y le pide ayuda, y lo más probable es que llegue a dudar si arriesga su vida para ayudarle o no. Pero si el que encuentra en peligro es a un hijo o a una hija, no dudará un instante en precipitarse para ayudarle y para salvarle la vida. Asimismo, una mujer miedosa nunca atravesaría un cementerio de noche, pero si para encontrarse con su enamorado debe atravesar ese cementerio, lo hará sin miedo. El amor es capaz de darnos esa audacia. En el siguiente video vamos a poder ver cómo ese amor que estamos viendo desde el punto de vista del instinto nos viene desde el reino animal. En algunos casos el saber es una excelente herramienta contra el miedo. Nos encontramos a medianoche en un bosque, perdidos, desorientados, sin ninguna iluminación. Es normal que sintamos miedo. Sin embargo, si tenemos una lámpara, si tenemos algo que nos oriente, nos vamos a sentir más tranquilos. El ser humano siempre le va a tener miedo a lo que desconoce o a lo que no sabe cómo utilizar. Similar a lo que le sucede a los animales con el fuego o a los seres primitivos que le tenían terror a las fuerzas de la naturaleza. Eso cambió en la medida en que el ser humano empezó a dominar esas fuerzas y empezó a aprovecharlas para su beneficio. Ahora que los humanos han llegado a dominar esas fuerzas de la naturaleza, trabajan en centrales eléctricas, en centrales nucleares, con cables de alta tensión, manipulando un montón de botones con los cuales direccionan todas esas corrientes, todas esas energías y no tienen ningún miedo porque lo conocen y lo saben controlar. El hombre cultivado, el hombre civilizado ya no tiene miedo entonces a esas fuerzas de la naturaleza porque las ha dominado, pero aún carga muchísimos miedos y es importante trabajar los miedos porque ellos nos pueden paralizar, ellos pueden hacer que tomemos malas decisiones, que direccionemos nuestra vida por caminos que no queremos.
que terminemos haciendo cosas que no nos gustan y con ello que no podamos llegar a conseguir la plenitud en nuestra vida. Vamos a ver algunos de los miedos más importantes para entender un poco esto cómo funciona. Uno de ellos es el miedo de la relación de pareja. Puede ser el miedo a la esposa, al esposo, el miedo a sentirse solo, el miedo a ser abandonado, el miedo a estar en soledad. Y por esa razón somos capaces de llevar una relación que es muy tóxica y en la cual nos hacemos muchísimo daño. Otro de nuestros miedos es el miedo al jefe o al miedo a la autoridad. Y a raíz de eso, aguantamos que nos maltraten y que nos hagan trabajar en unas condiciones laborales muy complicadas. Otro de los miedos que tenemos es el miedo a la enfermedad. Y esto se ha podido constatar con el tema de la pandemia. Las personas han hecho una cantidad de tonterías solo por el miedo a ser contagiados. Otro de los grandes miedos que traemos es el miedo a la pobreza o el miedo a la miseria. Y por ello somos capaces de aguantarnos muchas cosas e incluso podemos ser capaces de abandonar todos nuestros sueños y terminar haciendo cosas que no nos gustan. Otro de nuestros grandes miedos es el miedo a la muerte. Prácticamente todas las personas le tienen miedo a ella y se ve reflejado de muchas maneras. Cuando una persona le tiene miedo a las alturas, se dice que en realidad le tiene miedo es a la muerte. Y el último miedo que vamos a revisar es uno que marca muchísimo nuestra vida. Es el miedo al que dirán, el miedo a la crítica, el miedo a ser juzgados, el miedo a ser rechazados por otros. Y a través de este miedo podemos perder totalmente el control de nuestra vida, porque tomamos las decisiones solo para agradar a los demás, solo para que los demás se sientan bien con nosotros. Y de esta manera nunca vamos a llegar a encontrar la plenitud. El ser humano tiene muchos miedos y son difíciles de vencer porque están enraizados en lo más profundo de su alma. Se requiere mucho tiempo, se requiere mucho esfuerzo, porque en la medida en que detectamos un miedo y lo vencemos en algún lugar, inmediatamente aparece en otro. Y nos podemos preguntar si es verdaderamente necesario vencer nuestros miedos, si no podemos vivir con ellos. Y la respuesta es que sí podemos vivir con ellos, pues la mayoría de la gente vive con todos sus miedos, no los ha trabajado, pero también por eso es que vive una vida que no le agrada, una vida que no le gusta. Es como cuando una persona va a un parque y se encuentra con un perro, y del miedo que le produce el perro sale a correr. Inmediatamente el perro va a salir corriendo detrás de él ladrándole porque captó el miedo en esa persona. Y si hay otros perros alrededor, todos igualmente salen a correr detrás de él. Al final lo que ganó la persona con esa actitud es una jauría de perros detrás de él persiguiéndolo. Sin embargo, si en vez de haber tenido miedo y huir, la persona se hubiera volteado y le hubiera dicho al perro que se callara, todo se hubiera tranquilizado. Vamos a revisar ahora un método que el maestro Mran Mikhaela Ivanov nos da para trabajar con el miedo. Ya sabemos, como lo mencionamos en el primer video, que sobre las enseñanzas del maestro Mran Mikhaela Ivanov se basa todo lo que estamos compartiendo. Y la enseñanza dice, de una forma general, cuando se encuentren ante un peligro cualquiera, antes de emprender nada, permanezcan inmóviles durante un instante, no se muevan, no hablen, aprieten su puño derecho respirando profundamente, conéctense con Dios y así podrán dominar a sus células. Hagan a continuación lo que sea necesario para salvarse, pero al principio no se muevan. Si hacen un movimiento es como si hicieran saltar una presa, las olas desencadenadas se desbordarán y ya no podrán dominar la situación. Así se ha visto a gente saltar por las ventanas o echarse al fuego. Ante un peligro deben permanecer inmóviles y conectarse con la providencia, y entonces sentirán que nace la paz, que es el requisito previo para que se despierten las fuerzas benéficas. Sentirán estas fuerzas y verán su poder, porque siempre están presentes en ustedes, pero hay que crear las condiciones adecuadas para que puedan manifestarse. Esta ley es verídica tanto para el mundo interior como para el mundo exterior. Cuando se sientan amenazados interiormente, no corran, porque entonces también ahí su enemigo va a perseguirlos. Y cuanto más corren, más serán acosados y mordidos. Hagan lo mismo que con el perro. Dense la vuelta. Miren cara a cara a todos estos monstruos que los aterrorizan y huirán. Pero no saben hacerlo y en vez de afrontar el peligro, corren a la farmacia o al psiquiatra. Pues bien, esta es la mejor manera de convertirse en víctima, porque deben saber también que existe una ley según la cual, si tienen miedo de una cosa, crean las condiciones para que se produzca. Por tanto, si no quieren atraer una desgracia, empiecen por no temerla. En cuanto los sienten fuertes, los dejan tranquilos. Entre todo lo valioso que trae esta enseñanza, hay una frase que me llama muchísimo la atención, y es esta que dice que existe una ley según la cual, si tenemos miedo a una cosa, creamos las condiciones para que eso se produzca. Por tanto, si no queremos atraer una desgracia, tenemos que empezar por no temerla. Y ejemplos de esto hay muchísimo. Cuando una persona tiene miedo
miedo de salir a la calle porque cree que la van a robar y un día le toca salir y sale totalmente asustado, pues entre los cientos de personas que hay en la calle a la que van a terminar robando es a esa persona, porque construyó que eso sucediera a través de la fuerza que tiene el miedo. Otro miedo que está muy relacionado con esos monstruos internos que cargamos es cuando un muchacho o una muchacha tiene miedo de ver a otro muchacho o otra muchacha desnuda, porque siente que si los ve, es probable que pierda el dominio sobre sí mismo. En ese momento ya está construyendo su caída, porque nada tiene de malo el ver a una persona desnuda. Lo malo es ser débil y no saberse controlar. Entonces se trata de no ser débiles y no dejar que naufraguemos, para después tener que decir, era más fuerte que yo. Cuando decimos era más fuerte que yo, estamos firmando nuestra sentencia de muerte, porque nada debe ser más fuerte que nosotros. Al pronunciar era más fuerte que yo, es muy probable que para la sociedad esté bien y nos justifiquen, porque se dice que los débiles se comprenden entre sí. Pero si en ese momento un iniciado o un maestro nos viera, lo que diría es, he ahí a un ser humano que no tiene voluntad y no tiene saber, y al cual cada cosa que se le pase por el frente va a ser más fuerte que él. Bien sea la cólera, la sensualidad, los celos, los deseos de venganza, siempre se va a encontrar con algo que es más fuerte que él y que lo tirará por los suelos. Entonces tenemos que suprimir de nuestro vocabulario esa frase de era más fuerte que yo. Pero ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Hasta cuando nos decidamos trabajar en nuestras debilidades. Y la invitación es que empecemos a trabajar sobre esas debilidades y sobre esos miedos en este mismo momento. Si no, en la próxima encarnación nos vamos a encontrar con las mismas debilidades y sufriendo las mismas circunstancias que en esta encarnación. Los humanos nos encontramos a merced de todos nuestros temores, sin saber que ellos se producen por la falta de conocimiento. Es como cuando penetramos en una habitación oscura y no nos sentimos tranquilos sino hasta el momento en que encendemos una lámpara. En este ejemplo hay una enseñanza muy profunda que podemos llevar a nuestras vidas. La oscuridad es la ignorancia y tenemos miedo porque sentimos todos los peligros que esta ignorancia nos puede llegar a generar. Si profundizamos en esta cuestión nos vamos a dar cuenta que toda la moral que tenemos ha sido construida con base al miedo de ver al hombre caer en sus debilidades. Para la persona que es fuerte, para la persona que sabe dominarse, todo es bueno, todo está permitido, pero con los débiles siempre hay que tomar precauciones, incluso hay que prohibirles hasta el cielo, porque el cielo puede llegar a volverlos locos. Entonces reflexionemos, cuando uno es débil, todo se vuelve peligroso, la luz, el amor, el saber, la alegría, incluso hasta el vivir se vuelve peligroso. ¿Cuántas reglas se han inventado a causa de la debilidad humana? Pero cuando el hombre se vuelva fuerte, todo aquello que se le prohibía se le va a terminar autorizando, porque ya tiene dominio sobre sí mismo. Muchas reglas de la moral van a suprimirse y van a tener que cambiar. ¿De qué sirve prohibirle a una persona que robe o que cometa adulterio, cuando para él eso ya no es necesario, cuando para él eso ya no está dentro de sus posibilidades? E incluso los maestros dicen que el matrimonio se inventó cuando el amor empezó a desaparecer. Como el hombre ya no sabía amar, era preciso que estuvieran atados al menos a través de un contrato. Para la sociedad, si una pareja no está unida a través de una ceremonia religiosa o a través de una notaría, eso no se considera matrimonio. Es totalmente diferente para la naturaleza. Para la naturaleza, ese matrimonio no vale. El único matrimonio que cuenta para la naturaleza es el que se da entre dos personas que se aman, porque cuando esto sucede, allí no va a haber separación. En cambio, nadie puede asegurar que cuando dos personas se unen a través de un contrato, eso va a llegar a durar para toda la vida. Como ya hemos mencionado, el amor es el arma más efectiva contra el miedo, e incluso hemos dado ejemplos. Pero en realidad, el amor hacia el Creador, hacia aquel que lo dirige todo, que lo distribuye todo, que es fuente de belleza, que es fuente de luz, es lo que nos puede generar el sentirnos protegidos. Y cuando uno se siente protegido ya no tiene miedo. Hay una gran ley psicológica. Pero los psicólogos se han encargado es de estudiar las debilidades, las aberraciones, los desequilibrios del ser humano, en vez de haberse encargado de transmitir estos sentimientos que son los que pueden permitir al ser humano triunfar sobre todas las circunstancias de la vida. Podemos mirar a los que aceptaron el martirio por su fe o por un ideal. ¿De dónde les venía esa fuerza? Y entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué continuar temblando ante las cosas más insignificantes de la vida? Tenemos que desarrollar esa fuerza interna, ese amor por el Creador que nos va a permitir en realidad estar seguros, estar protegidos.
Una persona que tiene muchísimo dinero se siente seguro por el poder que le da el dinero y a través de él manda y a través de él da órdenes. Pero al momento en que ese dinero lo pierda, se va a sentir desmoronado, se va a sentir arruinado, incluso puede llegar hasta el suicidio. La verdadera fuerza no era él, sino el dinero que poseía. Por eso la recomendación es desarrollar esa fuerza interna, ese amor por el Creador para que ese poder sea parte de nosotros. Se dice en los evangelios y en la Biblia que los miedosos no tendrán acceso al reino de los cielos. Se pueden haber desarrollado muchas virtudes, pero eso no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Y esto es así porque cuando una persona tiene miedos, los miedos bloquean la manifestación de esas cualidades superiores. Miren, por ejemplo, cuán crueles, egoístas, deshonestos y cobardes puede volver a un hombre el miedo a la pobreza, a la soledad, a la enfermedad o a la muerte. Y eso se vio muy marcado también en la pandemia. Aquí en Colombia, cuando la pandemia arrancó y se habló de las cuarentenas, fue increíble ver cómo muchas personas salieron corriendo a los supermercados a comprar en cantidad exagerada alimentos, artículos de aseo y geles antibacterial, sin pensar que había otras personas que también los necesitaban y que les podía llegar a hacer falta. Así de crueles podemos llegar a ser los seres humanos. En la antigüedad, para que una persona fuera aceptada dentro de la iniciación, tenía que pasar muchísimas pruebas que estaban relacionadas con el miedo. Tenía que demostrar que había vencido el miedo. Y en la época actual nosotros también tenemos que vencer el miedo, teniendo la certeza y la seguridad que detrás de cada prueba, de cada dificultad, de cada peligro que se nos presenta, se encuentra Dios. Esa es la manera a través de la cual Dios nos enseña, Dios nos educa y nos deja ver qué posibilidades hemos desarrollado y cuáles posibilidades aún nos falta por conseguir. Esto se puede relacionar muy bien con ese pasaje del Evangelio en el que mencionan que Jesús estaba con sus discípulos en una barca por el mar. En un momento Jesús se quedó dormido y apareció una gran tormenta. Allí los discípulos tuvieron muchísimo miedo porque la tormenta amenazaba en darle vuelta al bote. Ellos fueron a despertar a Jesús para que los salvara. Jesús se despertó, calmó la tormenta e inmediatamente les llamó la atención. Los regañó por haber sentido miedo y por no haber sido capaces de ser ellos los que calmaran la tormenta. Por eso, para vencer nuestros miedos, tenemos que olvidarnos completamente de nosotros y refugiarnos en la conciencia de nuestra conexión con Dios. Uno de los grandes miedos que tienen la mayoría de los seres humanos es el miedo a la muerte. Y si la vemos como la imagen que aparece allí, pues cualquiera le tiene miedo. Pero independiente de la imagen con la que nos la muestren, lo que tenemos que tener claro es que la vida no está en nuestras manos. Si llega el momento en que tenemos que irnos, no podemos hacer nada para evitarlo. Por eso, para vencer el miedo, lo que tenemos que hacer es tener conciencia que nuestra vida está en las manos de Dios. Y si nosotros vamos a ser útiles para Él estando acá, va a permitir que sigamos en este plano. O si tenemos todavía cosas que aprender. En el momento en que eso ya no suceda, pues nos va a corresponder irnos de acá. Todos nuestros miedos están basados en nuestra ignorancia y para lograr superarlos tenemos que consagrarnos a Dios, poner nuestra vida en sus manos, con total confianza de saber que Él va a disponer de ella de la manera correcta, de la manera adecuada. Con todo lo que hemos visto en las clases anteriores, ya podemos entender de una manera diferente la muerte. La muerte en este plano terrenal es en realidad la muerte de nuestro cuerpo físico. Es dejar nuestro cuerpo físico acá y con nuestros cuerpos superiores desconectarnos para subir a continuar nuestro proceso en otros planos. Y algo que tenemos que tener presente, hay solo un miedo que es válido para nosotros y el cual no debemos perder nunca, y es el miedo a transgredir las leyes divinas. Y para poder entender esto tenemos que necesariamente hablar un poco sobre la reencarnación. Y esta gráfica que vemos acá, para mí la resume de una manera muy clara. Por un lado, a la izquierda, vemos una persona que está falleciendo, acompañada de un ser querido que está sufriendo porque sabe que la persona ya se va a tener que ir. Ese proceso de morir o de desencarnar está guiado y protegido por seres del mundo espiritual, por seres del mundo divino. En el momento en que una persona fallece, su alma, su espíritu, se va a conectar a un plano que se conoce como el purgatorio.
Allí la persona va a revisar todo lo que sucedió en la encarnación que acabo de terminar, las cosas buenas que hizo y también las cosas malas que hizo. Luego de eso, va a sufrir en carne propia el dolor que generó por los errores cometidos. Si ofendió a alguien, si dañó a alguien, va a sentir el sufrimiento que eso produjo. Luego de haber pasado por esa etapa, dependiendo del nivel que la persona haya alcanzado, es probable que lo envíen por un tiempo a unas regiones donde puede descansar y aprender otras cosas, para luego tener que volver a reencarnar. Si no se lo merece, inmediatamente lo van a enviar a una nueva encarnación. Cuando la persona va a encarnar, se tiene que preparar todo el escenario de lo que va a ser su nueva vida, y eso se hace con base en lo que ha desarrollado en sus encarnaciones anteriores, en las deudas que ha contraído y también en las cosas positivas que ha realizado. Porque no basta solamente con el sufrimiento que sintió en el purgatorio para que se diga que algo quedó saldado. Tiene que necesariamente volver a encarnar, encontrarse con la persona a la cual le generó el daño y repararle, así eso se realice de forma muy inconsciente para ambas personas. Y por eso es importante el cuidar no transgredir esas leyes divinas, porque a través de eso vamos a estar protegidos para que cada vez sean menos las cosas que tengamos que reparar, para que cada vez nuestras encarnaciones sean mejores, podamos tener mayor crecimiento, podamos tener mayor luz, hasta el día en que ya no tengamos nada más que reparar, hayamos cubierto todo, hayamos podido ser útiles a la humanidad, y en ese momento ya podremos pasar a vivir otros procesos de evolución, otras experiencias en otros lugares, en otros planos. De ahora en adelante entonces, cuando nos encontremos con una dificultad, debemos buscar no huir ni salir corriendo, sino enfrentarlas, porque esa es la única manera en que esos enemigos nos van a dejar tranquilos. Para vencer a los enemigos de los planos astrales y de los planos mentales, tenemos que ser muy audaces, es decir, trabajar con el calor del amor y con la luz de la sabiduría. De allí podemos extraer todas las fuerzas que necesitamos para triunfar en cada una de esas experiencias, para salir adelante en cada prueba con la que nos encontremos. Los maestros también dicen que es válido sentir miedo, pero solamente en el comienzo de un proyecto o de una actividad, para que a través de él nos volvamos más atentos, seamos más cuidadosos y estudiemos muy bien cada una de las cosas que vamos a realizar. Pero luego de eso ya no está permitido. Tenemos que ir con toda la confianza que lo que vamos a hacer va a salir muy bien. Hasta aquí llega el material que queríamos compartir. Esperamos que todo esto te ayude en este trabajo importantísimo de vencer tus miedos, de vencer tus debilidades y que sea tu conciencia la que dirija cada una de tus acciones y cada una de tus decisiones. Si tienes alguna reflexión la puedes hacer en la caja de comentarios. Te invito nuevamente a que te suscribas a este canal y que nos sigas en las diferentes redes sociales.